Hoy te traigo mi famoso roscón de Reyes. Hola mi gente, después de recibir muchas felicitaciones por esta receta, me animo a volver a subir este roscón de Reyes que es una auténtica pasada. Sigue los pasos porque es súper sencillo prepararlo y queda de verdad impresionante. No tiene nada que ver con lo que puedes comprar en un supermercado. Por cierto, el mérito no es mío, el mérito es del gran Iván Yarza, uno de los mejores maestros del pan de nuestro país. Prepáralo en casa y ponme un comentario. No te digo más. Vamos al lío. Como puedes ver, es una receta que gusta muchísimo y es que sale delicioso. Estos son los ingredientes. Como siempre, los tienes también en la descripción del vídeo, debajo del título. Comenzamos con el prefermento. Disuelve 2 gramos de levadura fresca en 50 gramos de leche tibia. Remueve bien y cuando se haya disuelto en un recipiente, vierte 90 gramos de harina de fuerza y la leche con la levadura. Mézclalo con las manos, trabájalo un poquito, no hace falta amasar mucho, ¿eh? Y ya lo tienes, tápalo filmado durante al menos 3 horas. Si lo haces la noche anterior, mucho mejor, a temperatura ambiente. Y una vez reposado nuestro prefermento, ya podemos hacer el roscón. Para que mi roscón adquiera mucho aroma, voy a comenzar infusionando en 120 gramos de leche la piel de media naranja, de medio limón y un trocito de canela en rama. Una vez que hierva, tápalo y deja que enfríe. Una vez frío, lo cuelas y le añades 20 gramos de ron, 14 gramos de agua de azahar y viértelo sobre tu robot amasador. También puedes hacer la masa a mano sin problema, pero como yo tengo robot es mucho más sencillo. Añade 340 gramos de harina de fuerza y la ralladura de una naranja. Añade el prefermento que has elaborado unas horas antes. Añade 80 gramos de azúcar, la pizca de sal y 15 gramos de levadura fresca. Ahora añade 110 gramos exactos de huevo. En mi caso han sido 3 huevos muy pequeñitos. Y deja que amase hasta que se forme la red de gluten. Mira, es esta telita que ves que va quedando elástica. Es ahora al final cuando vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente. ¿Por qué? La mantequilla hace que se bloquee el gluten, por eso es importante en todas las masas que llevan grasa añadirla al final, una vez que habéis comenzado a trabajarla. Así os quedará mucho más tierna. Ahora amasa durante unos minutos hasta que termine de formarse la red de gluten. Fíjate qué chulada. Y ya tienes tu masa de roscón lista. Ahora engrasa un recipiente y vuelca la masa sobre él. Fílmalo y vamos a dejar que fermente durante al menos una hora, hasta que veas que ha doblado su volumen. Una vez fermentada, engrasa tu superficie de trabajo con un poco de aceite. Vuelca la masa y aplástala con las manos para desgasificarla. Trabájala un poquito y ayúdate con un poco de harina si ves que se pega. Ahora vamos a bolearla. Haz este movimiento con las manos hasta que te quede una bola bien lisa. Déjala reposar unos 10 minutos para que pierda tensión. Debes saber que el mejor amasado es un buen reposo. Ahora coge un huevo, añádele una pizca de sal y bátelo. Coloca sobre la bandeja de horno un papel de hornear. Espolvorea un poquito de harina sobre tu masa. Introduce un dedo justo en el centro de la masa hasta que toques la mesa y ve agrandando el agujero. Ahora, coge la masa y con el efecto de la gravedad vas a ir formando tu roscón. Debe quedarte bien uniforme. Ya lo tenemos. Ahora píntalo con el huevo batido. Y ahora déjalo fermentar una hora. Un truco para fermentar ahora que hace tanto frío. Introdúcelo en el horno apagado y métele debajo un cazo con agua hirviendo. Te ayudará a que fermente mucho mejor.
Mientras voy a ir preparando la decoración. Corta en láminas fruta confitada. Mucho mejor si tienes de distintos colores. Ya ha pasado una hora y fíjate qué gordito se ha puesto nuestro roscón. Pues ahora vuelve a pintarlo con huevo batido, con mucho cuidado. Ve colocando la fruta confitada alternando los colores. Va a quedar súper bonito. Un poco de naranja confitada y ya lo tenemos. Ahora decora con almendra laminada cruda. Ve jugando un poco con la decoración a tu gusto. Y para terminar, mezcla un poco de azúcar con unas gotas de agua. Mezcla bien y termina de decorar tu roscón con el azúcar. Bueno, pues ya tengo mi roscón decorado. Ha quedado precioso. Es momento de hornearlo. Mételo en el horno precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo sin aire durante unos 18-20 minutos. Es normal que esta masa al llevar el huevo batido y la mantequilla se te dore demasiado. Por eso te doy otro truco. Más o menos a mitad de horneado o cuando veas que ya está lo suficientemente dorado, abre la puerta y tápalo con papel de aluminio. Cierra la puerta y deja que termine de hornearse. Y así verás que te quedará perfecto. Y mientras se hornea y se enfría, voy a preparar el relleno. Yo lo he rellenado en esta ocasión de nata montada, pero se puede rellenar de crema pastelera, de trufa o de cualquier crema que te guste. Para mi relleno yo he utilizado 1 litro de nata para montar bien fría. Le he añadido unas gotas de esencia de vainilla y unas 6 cucharadas de azúcar. Si te gusta de trufa o quieres hacer mitad y mitad, pues coges la mitad de tu nata montada y le añades unas cucharadas de cacao en polvo. Y ya sabes, no te pases al montar, que se vuelve mantequilla. ¿Ves? Este es el punto. Y ahora pasa tu relleno a una manga pastelera con boquilla rizada. ¡Wow! ¡Qué bonito mi roscón! Una vez esté bien frío, coge un cuchillo de cortar pan y vamos a cortarlo con muchísimo cuidado, que ha quedado súper tierno. Ayúdate de otro cuchillo o de una espátula para levantar con mucho cuidado la tapa. Aplica el relleno con mucho cuidadito. Fíjate cómo voy haciendo tirabuzones. He empezado por el borde exterior, que es el que se va a ver más y tiene que quedar precioso. Es súper importante que lo rellenes cuando esté bien frío, ¿eh? Si no, la nata se te va a derretir. Y ahora es cuando puedes esconder el haba y la sorpresa de tu roscón. Ponle la tapa y ya lo tienes listo para disfrutar. Bueno, pues aquí tenéis mi roscón de Reyes. Ha salido un buen roscón, ¿eh? No sé cuánto pesará, pero es grandote. Con esto tenéis para toda la familia, pero seguro que no sobra. Además, lo podéis preparar unos días antes, incluso relleno, y congelarlo, que congela perfecto. Disfrutadlo. Bueno, pues espero que hayas disfrutado esta receta. Y ya sabes, si te ha gustado y quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal y dame un like.